Mi nombre es Luchi de Sol Méndez Rendón y yo seré la presentadora de este tema. Bienvenidos a esta charla que busca explorar una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel del Estado hoy en nuestras vidas? Hoy en un mundo marcado por la tecnología, globalización, desafíos sociales sin precedentes, es crucial examinar la relación entre el individuo y el Estado. Por ello, con mi compañera Luna, experta en filosofía, política, y Rodolfo, que es un especialista en políticas públicas, quienes nos guiarán a través de las ideas de Stuart John Mill, un pensador que a pesar de haber vivido en el siglo XIX, está muy presente hoy en día. Les dejo a continuación con mi compañera Luna. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, con respecto al tema del legado de John Stuart Mill, em, en una de sus obras sobre la libertad nos llegó un profundo análisis sobre los límites de la autoridad en la sociedad, ¿no? Esto siempre y cuando sobre un solo individuo. En esta obra, Mill argumentaba que cada persona debe tener, pues, la libertad de actuar según sus propias decisiones. Esto es siempre y cuando no perjudique a algún individuo más de la sociedad. Este principio también lo podemos llamar o es conocido como el principio del daño. Puedo decir que es la piedra angular de la filosofía. Em, pues Mill también comentaba que le temía a la tiranía de la mayoría. Esto es en donde la opinión pública puede sofocar a la individualidad y la disidencia. Para él, la diversidad de pensamiento y acción es esencial para pues, el progreso social, ¿no? Y sobre todo el bienestar humano. El Estado, por lo tanto, pues debe proteger la libertad individual, incluso cuando esta libertad desafía las normas sociales. Mill abogaba por separar el poder del Estado, claramente. Sin embargo, también reconocía el papel fundamental que tenía el Estado para proteger los derechos de las personas más vulnerables. Aquí, ¿qué pasa después? El Estado es el responsable de la igualdad entre los ciudadanos, sea justicia o de seguridad. ¿Pero qué implicaría esto? Claramente implica que cree leyes o políticas que protejan a los más vulnerables, pero sobre todo que promueva el bien común, ya sea para todas las sociedades o comunidades. Del mismo modo, ¿dónde recae el desafío? El desafío recae en la balanza de la intervención del Estado y el comportamiento de los ciudadanos, ya que un Estado al ser muy débil no puede proteger a sus ciudadanos, pero un Estado que es muy poderoso puede llegar a un punto de oprimir a sus ciudadanos o de quitarle su autonomía o individualismo. Con respecto al tema de los límites de intervención estatal, puedo comentar que Mill establecía que el Estado solo tiene derecho a intervenir en la vida de un individuo para prevenir daños a otro. ¿Esto qué significa? Significa que las decisiones personales, como la elección de pareja, el consumo de sustancias o incluso la expresión de opiniones están fuera del alcance total del Estado. Esto siempre y cuando pues no perjudique a terceros, como mencioné al inicio. Claramente nos ponemos a pensar en esta línea divisora, ¿no? Pues no es clara. Nos genera la pregunta de cómo definimos el daño, ¿no? ¿Qué tipo de acciones justifica la intervención estatal? Y pues a decir verdad, estas preguntas siempre siguen siendo objeto de debate en la filosofía en política contemporánea. Muy bien, ahora veamos los principios de Mill, ya que estos tienen implicaciones muy importantes para la política actual. Un ejemplo de esto sería el debate entre la regularización de las redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo podemos proteger la libertad de expresión, pero sin propagar desinformación, discursos de odio o contenido que afecta realmente a la sociedad? Todo eso el Estado es responsable de regularizarlo. Lo mismo pasa en el sector económico. En el sector económico el Estado tiene como responsabilidad el hecho de regularizar todo, pero sin tanto alboroto, ya que puede ofuscar y sofocar demasiado
la innovación, el crecimiento económico, pero también mismo tiene que buscar un punto de igualdad entre los participantes o comerciantes. ¿Por qué? Porque si no, podría haber prácticas abusivas donde unos comerciantes se, por así decirlo, se comen a los otros comerciantes más débiles o a los que no innovan tanto, causan así un desequilibrio en la economía del Estado. Claro, con respecto al tema del peligro del paternalismo estatal, puedo comentar que Mill advertía contra este tema, ¿no? En donde pues el Estado imponía sus propios valores e incluso creencias a cada uno de los ciudadanos. Esto pasaba incluso cuando o los ciudadanos no causaban daño alguno a otras personas. Y bueno, el paternalismo puede manifestarse en leyes que prohíben ciertas actividades consideradas inmorales o perjudiciales, ¿no? Para cada uno de los individuos. Esto puede ser ejemplo del consumo de alcohol o incluso los juegos de apostar o de azar. Considero que el problema con el paternalismo es que socava la autonomía individual y la capacidad de las personas para tomar sus propias decisiones. Y el Estado debe de confiar en que los ciudadanos pues son capaces de razonar y sobre todo actuar de manera responsable, incluso cuando se cometen errores. Ahora hablaremos sobre el futuro, claro está. Bueno, el Estado tiene que comenzar a desarrollar, digámoslo de cierta manera, marcos legales que protejan la privacidad, la seguridad o la autonomía de la gente. Por ejemplo, en un futuro no muy lejano se están creando o desarrollando nuevos mecanismos de tecnología. Un ejemplo es la inteligencia artificial y sus mejoras, el Big Data o incluso la biotecnología. Y aunque suene un poco loco y futurista, esa tecnología neurotiva que podemos ver YouTube presionando la nariz nomás. Otro punto importante es que durante ese futuro el Estado tiene la responsabilidad de cubrirnos, pues digamos así, las espaldas y de respaldarnos, proteger nuestra seguridad, autonomía como antes mencionaba, ya que estos son nuevos retos para el futuro, pero que el Estado tiene que empezar de una vez a desarrollar todo ese tipo de problemas. De lo que compartió el compañero, puedo comentar que pues el legado de Mill nos recuerda que la libertad individual no es un valor absoluto, sino un ideal que debe ser constantemente definido y reexaminado. Debemos estar vigilantes contra cualquier intento de restringir nuestra propia libertad, ya sea por parte del Estado, de las empresas o de la opinión pública. Ahora, la clave está en encontrar un equilibrio dinámico entre el bien común y la libertad individual. ¿Por qué es importante recalcar esta parte? Porque nosotros como ciudadanos debemos desarrollar nuestro máximo potencial y nuestras fortalezas, pero sin caer en lastimar o pues perjudicar a terceros o a otros ciudadanos. ¿Por qué? Porque sería importante desarrollarnos para poder ser miembros activos de la sociedad, productores que demos frutos ante la sociedad y tampoco estemos perjudicando a terceros u otros ciudadanos. En conclusión, bueno, en resumen, el papel del Estado en las sociedades actuales es un tema muy complejo y multifacético, ¿verdad? Los principios de John Stuart Mill nos ofrecen una guía valiosa para navegar en este terreno, en lo que es hoy en día. Recordaremos la importancia de proteger la libertad individual, promover el bienestar social y limitar el poder del Estado, que no sea tan opresor ni abuse de su poder. Esperemos que esta charla sea de gran utilidad para reflexionar sobre este tema muy crucial, que no lo vivimos directamente, nos afecta. Los invitamos a ir explorando las ideas de Mill y participar en el debate público sobre el futuro de libertad de nuestras sociedades. Con esto concluimos la charla del equipo C.